שלום, אנחנו לומדים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 591, חלק מאמר Hola, estamos leyendo los escritos de Bala Sulam de Shammati. Estamos en el artículo 86 y construyeron Arei Miskenot, ciudades pobres. Pueden encontrar los materiales de estudio en el sistema Arbut y también pueden enviar preguntas y algunas relevantes serán escuchadas. Rab Michael Leitman. Sí, es un artículo muy especial. Con este artículo nosotros entramos en el estudio de los artículos ya más largos de Shammati. Los artículos deben llevarnos a nosotros a la conexión con el texto, a la conexión con el autor, es decir, con Bala Sulam, con Rabash, y a través de él con el Creador. Y en toda la medida en que nosotros podamos conectarnos durante la lección, pero es muy importante para nosotros intentar entrar en estos artículos largos con un estudio serio, entrando en nuestro camino, porque cada artículo no nos da simplemente, no es que simplemente brilla una luz concentrada, pequeña, en un instante puntual, sino que explica una parte de nuestro camino, o quizás todo nuestro camino. Entonces nosotros debemos estar siguiendo esta luz, siguiendo esta antorcha. Y construyeron Arei Miskenot. Es un artículo muy especial. Yo lo recibí antes de conocer los artículos de Shammati. Rabash me lo dio a mí. Como por suerte casi, cuando yo era muy joven, yo ni siquiera pedía tanto. Él me lo dio para que lo lea y yo lo leí. Lo leí y lo traje de nuevo a él. Yo no tenía ningún discernimiento serio, con fe sobre este artículo respecto al mundo. Bueno, eso es lo que ocurrió allí atrás. Hoy intentaremos entrar en este artículo de una forma más interna, más profunda, e intentaremos sentirnos a nosotros mismos dentro de este artículo. Así que lo leeremos parte por parte. Yo les recomiendo escribir notas. Esto siempre debe estar al lado de ustedes, qué es lo que quieren preguntar, qué no queda claro, algunas palabras, quizás alguna traducción, cada cosa escríbanlo y nosotros lo escudriñaremos. Esto tiene que ser claro. Lo que estamos atravesando debe ser claro para todos, y si no es así, hagan preguntas, preparen sus preguntas, porque este es de hecho un artículo que habla sobre nosotros, sobre nuestro camino, sobre nuestro estado, y de acuerdo a nuestra altura, a nuestro nivel. El artículo continúa dirigiéndonos a la Biblia, es decir, a las fuentes en donde todas esas cosas están escritas. Nosotros tenemos que entender que no hay historia aquí, no hay geografía. Esto no es nada que hable sobre el pasado, sino que habla sobre el camino del trabajo, de avance de la persona y cómo ella avanza desde su estado actual. Esto puede ser en África, en Sudamérica, en Asia, no importa dónde es. Se trata de cómo él puede avanzar. Y podría ser esto hace 2000 años o podría ser ahora. Esto habla a la persona del camino espiritual, del desarrollo espiritual, porque las leyes de la naturaleza son las mismas leyes para todos.
Eso es lo que tenemos que aprender. שמעתי פ"ו, ויבן ערי מסכנות. Shamati 86, y construyeron Arei Miskenot, ciudades pobres. La escritura dice, y edificaron para el faraón las ciudades pobres, Pitom y Ramsés. Debemos preguntarnos, Pitom y Ramsés significa que son hermosas ciudades, mientras que las palabras Arei Miskenot implican pobreza y escasez y también peligro. Rab, es decir, eso bien una de las dos. O bien nosotros estamos construyendo algo magnífico, algo grande, algo bueno, lleno de gloria, o bien nosotros lo hacemos desde los golpes y a partir de los problemas y el hambre, y nosotros sentimos que nos encontramos en un estado de miskenot, que nos sentimos pobres y escasos. Una de las dos cosas. Y también debemos entender lo que preguntó Abraham, el patriarca. ¿Cómo puedo saber que la heredaré? Rab. Abraham le preguntó al Creador. Se dio esa instancia y le preguntó eso. El Creador le dijo, yo te daré esta tierra especial, este lugar especial. Estamos hablando de un nivel espiritual al que la persona debe elevar a todo su grupo desde el nivel corporal, o sea, el nivel del fin de recibir, al nivel espiritual, es decir, el nivel de otorgar. Y Abraham le preguntó, ¿cómo puedo yo saber que yo seré capaz de elevarme hasta ese estado, que yo lo adquiriré? ¿Y qué le dijo el Creador? ¿Qué respondió el Creador? Está escrito, y Dios dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Rab, es decir, que cuando tú te eleves a este nuevo nivel, el nivel espiritual, tú serás como si no, ustedes serán como si no pertenecieran allí, como extranjeros, es decir, gente que llega a un lugar al que no pertenecen, como que no pertenecen a ese nivel. Y está escrito, tus descendientes serán extranjeros, es decir, todos los que tú traigas a la espiritualidad. Ellos entrarán a la espiritualidad como si no perteneciera a ellos. Y será muy difícil para ellos. Por 400 años, ellos se sentirán a sí mismos como esclavos. 400 años, sabemos, 4 es un grado completo. En el Keter, la luz se expande. En Jochma, Bina, Seirampin, Malhut, 4 grados. Es por eso que cuando decimos que tenemos que atravesar 400 años, esto significa que tenemos que elevarnos desde Malhut de nuevo hacia Malhut, Serampin, Bina, Jochma, y el Keter es el último al que tenemos que llegar. Entonces el Creador le dijo, si tú los traes a ellos a la espiritualidad, a mí, ellos entrarán en ese estado, pero como extranjeros, como si no fuera de ellos. Y lentamente, luego de 400 años de estar allí, ellos serán capaces de acostumbrarse a él, de adaptarse a sí mismos a este nuevo estado. Y se volverán residentes, pertenecerán a ese nivel. El significado literal es difícil de comprender, ya que la cuestión consistía en que quería garantía sobre su herencia, y no hay garantía aparente en la respuesta del Creador, que dice, tus descendientes estarán en exilio. Rab preguntó, ¿cómo puedes tú prometerme que nosotros alcanzaremos un nivel espiritual muy alto? Un nivel espiritual es llamado la tierra de Israel.
Eretz Ratzon es deseo, e Israel Yasharkel quiere decir directo al Creador. Entonces esto quiere decir que yo, Abraham y todos mis estudiantes, todos nos elevaremos hacia un estado en el que todos estaremos dirigidos hacia ti. Y el Creador dice que debido a que estaremos en el exilio, yo estoy organizando un estado tal para ustedes que en contra de su voluntad, ya sea que lo quieran o no, ustedes finalmente llegarán a un estado en el que estarán cerca de mí. Lo cual significa que esta respuesta era suficiente para él. Por otro lado, vemos que cuando Abraham mantuvo una larga discusión con el Creador respecto a la gente de Sodoma, él siguió diciendo, quizás. Aquí, sin embargo, cuando el Creador dijo que sus descendientes estarían en exilio, él lo recibió como una respuesta satisfactoria. No discutió ni dijo quizás. En lugar de esto, lo tomó como una garantía de herencia de la tierra. Es decir, que Abraham entendía que el estado que el Creador estaba preparando para ellos, el estado de exilio, en el que sentirían que ellos no encajan en ese lugar, que no están en el lugar correcto. Ese estado es un estado intermediario de transición y es el estado correcto, porque a través de él ellos serán capaces de adaptarse a un nuevo estado, a un nuevo grado, es decir, a la espiritualidad. Entre esta sensación y la sensación del mundo espiritual, tiene que haber una transición. Y en este proceso, aquellos que atraviesan esta transición sienten que se encuentran en exilio, tanto en exilio de este mundo, pierden conexión con este mundo, no son como todos, no están interesados en lo que está sucediendo aquí, por un lado, y al mismo tiempo no tienen ningún lugar del que aferrarse en el mundo espiritual. Entonces están en el medio y esto es el exilio. Debemos comprender esta respuesta y también debemos comprender cómo el Zohar interpreta el texto, el faraón los acercó, interpretándolo como acercarlos al arrepentimiento. ¿Es posible que el malvado faraón deseara acercarlos al arrepentimiento? Rab, el faraón es un representante del Creador desde el lado del deseo de recibir, de la inclinación al mal. ¿Y cómo puede ser que el faraón esté de hecho ayudando a aquellos que están bajo su dominio a avanzar hacia la espiritualidad? Dado que el faraón está también en las manos del Creador, la inclinación al mal, correcto, el Creador la creó, pero él actúa a través del faraón para influir sobre el deseo de recibir en la persona, para que la persona no sea capaz de quedarse quieta. La agita, la presiona. El Creador hace todas estas acciones. Que no puede hacerlas directamente, sino que las hace a través de su asistente, el faraón. Para poder entender todo esto, debemos comprender las palabras de nuestros sabios. Rabbi Yehuda dice, al final de los días, el Creador trae la tendencia al mal y le da muerte frente a los justos y los malvados. A los justos les parece una gran montaña y a los malvados les parece una hebra del cabello. Unos y otros lloran. Los justos lloran diciendo, ¿cómo pudimos conquistar semejante montaña? Y los malvados lloran diciendo, ¿cómo es que no pudimos conquistar esta hebra de cabello? Esto significa que hay distintos tipos de gente que alcanzan la meta, pero en dos direcciones.
Están aquellos que lo hacen a través de intentar y sobreponerse a su deseo de recibir, y así es como ellos llegan al otorgamiento. Y están aquellos que no pudieron sobreponerse a la fuerza de recepción en ellos para alcanzar el otorgamiento. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Ambos están llorando. Es decir, el justo, que ha logrado superar el deseo de recibir, llora y dice: ¿cómo es que nosotros pudimos de hecho hacerlo, hacer esto? Y el malvado que no llegó, los malvados dicen: pero no parece tan grande, ¿cómo es que no pudimos conquistarlo? Entonces, hay gente que mira a nuestro ego, a esta fuerza perturbadora que nos está impidiendo alcanzar la espiritualidad, la sensación de plenitud o de eternidad, elevarnos por encima de este mundo. Hay gente que ve esto de dos maneras distintas. Uno que lo ve como fácil y otro que lo ve como difícil. Aquel que trabaja lo ve como algo muy difícil, el justo, y aquel que no hizo ningún trabajo, a él le parece que no lo necesita del todo y le parece fácil a él. Pero ambos, los dos de ellos, lloran. Esto también es una pregunta: ¿por qué están llorando? Pero al menos aquellos que fueron recompensados con conquistar la inclinación al mal para elevarse por encima de ella, y desde esa altura ellos son ahora capaces de hablarle al Creador. Continuamos. Este versículo resulta desconcertante en varios aspectos. Rav, y ustedes vayan escribiendo sus preguntas y nosotros llegaremos a ellas, porque este es un artículo largo. Todo es desconcertante. ¿Cómo es que aún hay malvados si ya se le ha dado muerte a la tendencia al mal? ¿Por qué lloran los justos si por el contrario deberían estar felices? Rab, porque ellos alcanzaron la meta, ellos lograron superar el deseo de recibir. Entonces, ¿por qué no están felices? ¿Por qué están también llorando? ¿Cómo puede haber en realidad dos opiniones cuando ambos han alcanzado el estado de verdad? Este versículo habla sobre el final de los días, que es ciertamente un estado de verdad. Por lo tanto, ¿cómo puede haber tal diferencia con respecto a la realidad entre una hebra de cabello y una enorme montaña? Rab. Sí, estamos hablando sobre el fin de la corrección. Entonces podemos tener gente que ya se encuentra en el fin de la corrección, pero de todas maneras están en estos estados. Un grupo está feliz y un grupo está llorando, pero ambos están en el fin de la corrección. Él explica esto con las palabras de nuestros sabios. Rabbi Asi dice: al comienzo la tendencia al mal se parece al hilo de una telaraña y al final se parece a la coyunda de una carreta. Pues está escrito: ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con ejes de carreta. Existe una gran regla que debemos saber. El trabajo que se nos fue dado para servir como base a la fe por encima de la razón no es porque seamos indignos de un grano elevado. Nos fue dado para que lo recibamos todo en un cli de fe, en una vasija de fe. Rab, nos parecería a nosotros que nosotros tenemos que desconectar el intelecto, el sentimiento, no seguir nuestras vasijas de la mente y el corazón de forma directa, no luchar contra algo para entrar a la espiritualidad con nuestras vasijas que nosotros entendemos, sabemos, las desarrollamos y entonces nosotros alcanzamos el grado. No, nosotros no debemos hacerlo de esta manera
porque con nuestras vasijas nosotros solamente podemos ser mejores en el nivel de este mundo. Pero para elevarse a la espiritualidad, nosotros necesitamos sentidos completamente distintos. Es como que nos están mostrando algunos extraterrestres que vienen de otro planeta, de otra galaxia. Ellos tienen tipos de sentidos distintos. No se pueden conectar con nosotros, no los entendemos. Por lo tanto, aquí nosotros necesitamos un nivel más elevado, un nivel diferente de quienes nosotros somos. En lugar de nuestro intelecto tiene que haber un intelecto distinto, en lugar de nuestras sensaciones y sentimientos tienen que haber sensaciones distintas. Nosotros nos estamos elevando desde un grado que es percibido en el deseo de recibir hacia un grado que es percibido en el deseo de otorgar. Y esto constituye una enorme diferencia en la percepción y en comprender nuestra actitud. Y la diferencia entre los dos grados, esto se llama que nosotros nos elevamos desde el grado de Da'at, la razón, al grado de la fe, Emuná, que es por encima de la razón. Si nosotros desarrollamos la fe que está por encima de la razón, de esta manera nos elevamos a un grado más alto. Nosotros lo vemos como algo bajo y sin valor, y ansiamos el momento de poder librarnos de esta carga que llamamos fe por encima de la razón. Rab, porque esto no es absorbido en su intelecto y sentimiento normales. La espiritualidad está por encima de todo esto que tenemos en este nivel terrenal y por lo tanto la persona no tiene ningún agarre sobre esto y no puede apreciarlo tampoco. No obstante, este es un gran grado y muy importante de una infinita excelsitud. La razón por la que nos parece bajo se debe a nuestro deseo de recibir. Rab, el deseo de recibir se resiste a la fe por encima de la razón con una gran fuerza porque le parece irreal, ilógico, no parece ser científico. No puede ser que esto sea la espiritualidad, porque uno no puede medirlo, no puede sentirlo. Entonces no está ni en mi sentimiento, ni en mi intelecto, no puedo medirlo, entonces no puedo hacer nada con esto para la espiritualidad. Entonces nos dicen, ustedes tienen que elevarse a nuevas formas de medida, llamadas la medida de la fe, la medida del otorgamiento. Y en la fuerza del otorgamiento, en lugar de la fuerza de la recepción, tú serás capaz de sentir y de calificar la espiritualidad. Y en el deseo de recibir debemos discernir el estado de Rosh, cabeza, y Guf, cuerpo. El Rosh es llamado conocimiento y el Guf es llamado recibimiento. Por eso, todo aquello que se opone al conocimiento lo consideramos indigno y animal. Ahora podemos interpretar lo que preguntó Abraham el patriarca al Creador. ¿Cómo puedo saber que la heredaré? ¿Cómo es posible que acepten el yugo de la fe, dado que ésta se opone a la razón? ¿Y quién puede ir contra la razón? Por lo tanto, ¿cómo va a concedérseles la luz de la fe, si es que la perfección depende solo de eso? Rab, ¿cómo podemos nosotros adquirir el grado del otorgamiento, el grado de la fe? Nosotros vemos la realidad de una manera distinta, la sentimos de una manera distinta, no como ahora. Es por eso que está oculta de nosotros esta realidad más elevada, porque funciona totalmente de acuerdo a otros criterios que esta realidad. La cualidad del otorgamiento a nosotros nos falta completamente.
de acuerdo a la conexión entre nosotros. Y nosotros siempre valoramos un estado de acuerdo a cómo yo puedo controlar ese estado, cómo yo puedo adquirir ese estado, cómo yo puedo llenar mis vasijas de recepción. Aquí esto es diferente. Por eso está escrito, yo vi un mundo dado vuelta. La espiritualidad es opuesta a este mundo, de lo que nosotros sentimos. Lo que sentimos es llamado este mundo, y el mundo superior, el mundo espiritual, es opuesto a él. Entonces, ¿cómo podemos nosotros imaginarnos esta realidad? Cuando nosotros estamos en un estado que es opuesto al que tenemos ahora, es por eso que el Creador ha organizado para nosotros un lugar así y estados tales a través de los que gradualmente seremos capaces de conocerlo. El Creador le respondió, debes saber que tus descendientes estarán en el exilio. Rab, es decir, que todos tus deseos, tus carencias, todo lo que tú tienes, esto es lo que se llaman los estudiantes de Abraham. No importa, hablemos de esto incluso de manera corporal. Todos ustedes atravesarán un estado llamado exilio. Ustedes están dejando la sensación de este mundo gradualmente y gradualmente ustedes se están alejando de la sensación de este mundo y están entrando en la sensación del mundo espiritual, el mundo superior. ¿Y qué los ayudará a hacerlo? ¿Qué dice el texto? Esto significa que él ha preparado una clipá, una cáscara que es la tendencia al mal, una persona malvada, el faraón, el rey de Egipto. Las letras de la palabra paro, faraón, son las mismas que las de la palabra oref, nuca. El Ari escribió en el Sharakabanot para Pesach que faraón es considerado el oref de Egipto. Él succionaba la abundancia que desciende a los inferiores con su pregunta, ¿quién es el Señor para que yo le obedezca? Con esta pregunta, ya están en manos de las clipot, cáscaras, como dice el Rambam. En las palabras no recurran a la adoración de ídolos, que con esta postura, es decir, con esta mera pregunta, ya se transgrede la prohibición de caer en la idolatría. Rab. Es decir, que nosotros tenemos estados que debemos atravesar y nosotros nos sentimos a nosotros mismos no estando tanto en la corporealidad, pero no estamos todavía en la espiritualidad. Y en esta transición nosotros nos encontramos estando en el peor estado posible. La gente que existe en este mundo, ellos viven, ellos tienen alegría, sufrimiento, no importa, pero saben dónde están. Y luego están los que están en el mundo espiritual, el mundo superior. Ellos también entienden dónde se encuentran, en cierta medida. Como en este mundo, que la gente tiene distintos grados de presencia en este mundo. Pero nosotros no estamos ni aquí ni allí. Nosotros tenemos que atravesar un estado así, en el que no dejamos completamente este mundo, ni entramos completamente en el mundo espiritual, que es llamado el siguiente mundo en relación a mí, el mundo por venir. Entonces, esta transición es especialmente displacentera y peligrosa. La Sitra Ahra, la inclinación al mal, desea absorber abundancia de la Kedushá. Entonces, ¿qué es lo que hace para absorber abundancia de la Kedushá? Las escrituras nos dicen, y Faraón se acercó. El Zohar interpreta esto diciendo que los acercó al arrepentimiento. Entonces pregunta, ¿cómo podemos decir que el Faraón los ha acercado al arrepentimiento si la conducta de las clipot es alejar al nombre del Creador? Debemos entender esto a través de lo que está escrito en el Zohar. La transgresión se esconde dentro de ti,
como la serpiente que ataca y vuelve a esconder la cabeza de su cuerpo. Y dice en el comentario Sulam, debido a que la transgresión está oculta, la fuerza de la serpiente que ataca a la gente del mundo y que trae muerte al mundo aún tiene el poder y no puede ser revocada. Se parece a la serpiente que muerde a un ser humano y que inmediatamente retira su cabeza y la esconde en su cuerpo, volviéndose así imposible matarla. Rav. Es decir, no es tan sencillo para nosotros en la transición entre la sensación de este mundo y la sensación del mundo superior. Nosotros, esto se da en adición a este mundo. Nosotros no soltamos la sensación de este mundo, no la perdemos, sino que se van acumulando todas estas sensaciones. Pero antes de que nosotros alcancemos el mundo por venir, el mundo siguiente, desde Malhut a Binah, nosotros estamos en esta transición. Y cada vez durante esta transición, esto nos desorienta, nos confunde y nosotros nos encontramos como estando colgados entre el cielo y la tierra. Y hay otra referencia que aparece en el Zohar que dice que la serpiente inclina su cabeza y golpea con su cola. Esto significa que a veces uno acepta el yugo de la fe, que es por encima de la razón, que es como agachar la cabeza, pero golpea con la cola. Rav. Es decir, que la serpiente en sí misma juega con la persona. La serpiente es el deseo de recibir, que también está en manos del Creador. No hay nadie además que Él. Pero el Creador no se educa de esta manera. A veces Él lo abre, otras veces cierra la fe por encima de la razón. La sensación de Binah, la sensación del mundo espiritual, la trae más cerca, luego la oculta, la trae más cerca, luego la oculta, para que nosotros construyamos dentro de nosotros nuevas sensaciones, nuevos sentimientos, a partir de las cuales aprenderemos como pequeños niños a los que les enseñamos cómo relacionarse con todo, cómo tomar todo. Nosotros desarrollamos dentro de cada uno de ellos un depósito de sentimientos y comprensiones, sentimientos e ideas en el intelecto que el niño debe tener. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto otro? ¿Cómo debo relacionarme con esto aquí? Y él acumula todas estas cosas en sus sentimientos y en su intelecto, y de acuerdo a esto se vuelve calificado para la vida. Es lo mismo para nosotros en la espiritualidad, exactamente lo mismo. Significa que a veces uno acepta el yugo de la fe, que es por encima de la razón, que es como agachar la cabeza, pero golpea con la cola. La cola puede entenderse como el final, es decir, que agachó su cabeza para en última instancia recibir con la intención de recibir. En otras palabras, primero le dio permiso a uno para aceptar la fe, para luego tomar todo bajo su dominio. Rav. Y nosotros lo vemos en nosotros mismos, incluso ahora, que nosotros a veces tenemos una oportunidad para avanzar hacia la espiritualidad, hacia la conexión, hacia una cierta sensación espiritual y elevarnos por encima de nuestro estado ordinario, y luego caemos de vuelta, volvemos a caer. Esto quiere decir que la serpiente, nuestro deseo de recibir, nos tiró de nuevo hacia aquí abajo, y lo que teníamos en la espiritualidad, Él lo recibió todo. Lo alimentó a Él. Pero eso no es malo, porque luego recibiremos todo de Él. Porque nosotros todavía no sabemos cómo preservar los discernimientos espirituales para que se acumulen en nosotros. Nosotros no sabemos cómo trabajar con el fin de otorgar.
Por lo tanto, veremos en breve qué significa que Él los haya tragado y que luego vomitará todo esto. Es decir, que nuestra serpiente, nuestro deseo de recibir, traga diversos discernimientos espirituales, los mantiene hacia adentro, los conserva, y luego nosotros recibiremos el resultado de todo lo que hemos atravesado en todo tipo de estados. Esto es lo que se llama ayuda en contra. Ayuda al Creador, pero de esta manera externa y aparentemente opuesta. Pues la Klipá sabe que la única forma de recibir abundancia es a través de la Kedusha. A esto se refiere cuando dice que el faraón los acercó. Explica que él deliberadamente llevó a Israel al arrepentimiento. Rab, el faraón, el deseo de recibir egoísta que el Creador creó, ese es el símbolo del deseo de recibir. Específicamente Él nos ayuda aquí y hace a la persona avanzar hacia el Creador. Deliberadamente llevó a Israel al arrepentimiento para luego tomar bajo su dominio todo aquello que les pertenecía. Por eso escribió el Ari, que el faraón succionaba toda la abundancia que había descendido hasta los inferiores. Succionaba del oref, la nuca, y de la garganta, considerada la cabeza del cuerpo. Es decir, quería tomar todo dentro de sus vasijas de recepción. Y construyeron Arei Miskenot, significa que esto era para Israel. Dicho de otro modo, todo su trabajo durante el exilio cayó bajo la autoridad del faraón, e Israel permaneció pobre, lo que se llama Miskená, lo cual significa pobre. Debemos también interpretar, Rab, pero ¿por qué esto fue así? Porque el faraón se encuentra en la transición entre la Rosh y el Guf, la cabeza y el cuerpo. Por eso que habla de la garganta. Y resulta que uno debe saber cómo lidiar con esto, en qué es bueno, en qué es malo y cómo utilizarlo, porque nosotros estamos bajo el dominio del deseo de recibir. Después de todo, todos nosotros somos el deseo de recibir. Somos todos esclavos del faraón. Debemos también interpretar la palabra miskenot con origen en la palabra sakaná, peligro, es decir, que había gran peligro de permanecer en ese estado durante el resto de sus vidas. Sin embargo, para el faraón, el trabajo de Israel era Pitom y Ramsés, o sea, ciudades muy bellas. Rab, es decir, que por el momento, a medida que intentamos acercarnos a la espiritualidad y no somos capaces de hacerlo, nosotros atraemos parte de las luces de arriba y esas luces las llevamos dentro del deseo de recibir. Y el deseo de recibir obtiene placer de esto, crece, y este es el significado de que el faraón esté satisfecho con nuestro trabajo y nosotros no somos capaces de hacer nada al respecto. Funciona de esta manera, de forma necesaria, de modo que al recolectar estas pequeñas luces bajo el dominio del faraón, un poco más y un poco más cada vez, él las mantendrá en su depósito y luego nosotros nos ocuparemos de todo y nos escaparemos. Pero por el momento nosotros acumulamos pequeños esfuerzos, estas pequeñas luces. Nosotros acumulamos esfuerzos por el momento, no somos capaces de acumular luces y por eso lo hace el faraón. Por lo tanto, y construyeron Arei Miskenot para Israel,
y Pitom y Ramsés para el faraón. Esto se debe a que todo el trabajo de Israel cayó dentro de las clipot y no veían bendición en su trabajo. Cuando se sobreponían en su trabajo en la fe y el otorgamiento, encontraron fertilidad. Y en el momento en que cayeron en el conocimiento y recibimiento, inmediatamente cayeron en manos de la clipa del faraón. Esta es la diferencia entre ascensos y descensos. Y nosotros nos encontramos en ambos lugares. Esto funciona como una bomba, digamos, que a través de la que se nos pasa a nosotros la luz superior y va al faraón. Por eso se llama ayuda en contra. Al final llegaron a la decisión determinante y absoluta de que el trabajo debe ser con fe por encima de la razón y en estado de otorgamiento. Pero vieron que eran incapaces de escapar del dominio de Faraón por sí mismos. Por eso está escrito, y los hijos de Israel suspiraron a causa del trabajo, porque temían que pudieran quedarse en el exilio para siempre. Rab, cada vez que nosotros recibimos algo en nuestra comprensión, nuestras sensaciones, nosotros avanzamos, obtenemos algo, pero al final del día vemos que los resultados no son lo suficiente. Entonces su clamor se elevó hasta Dios y se les concedió el éxodo del exilio en Egipto. Rab, bueno, ellos llegan a un estado en el que ya no hay alternativa, la persona le eleva un llanto al Creador y su llanto es lo que obliga al Creador a dar la orden y sacarlo de Egipto, sacarlo del fin de recibir. Vemos que antes de que se dieran cuenta de la situación, que estaban en manos de las clipot, Rab, un estado de estar perdidos, del que no tenían ninguna posibilidad de salir, y en el que el control del ego de uno es absoluto. Y de que estaban apenados y asustados por si se quedaban allí para siempre. No tenían necesidad de la ayuda del Creador con las vasijas de recepción, ya que la escasez y el daño causado por ellas no es percibido. Y eso es lo que les impide adherirse al Creador, ya que de otro modo uno considera más al trabajo en forma de conocimiento y recepción, mientras que considera la fe como algo inferior. Eligen el conocimiento y la recepción porque esto es lo que necesita la mente externa del hombre. Rab, esto está claro, eso es lo que hacemos. Si nosotros hacemos los escrutinios exactos del estado que estamos atravesando, entonces lo que leímos hasta ahora está bastante claro que esto es lo que estamos atravesando. Hay estados que son más claros, otros que son menos claros, pero en definitiva nosotros podemos reconocernos a nosotros mismos allí. Por lo tanto, se les dio el exilio para que sintieran que no progresaban en su acercamiento al Creador y que todo su trabajo se hundía en la clipa de Egipto. Finalmente vieron que no tenían otra alternativa más que aceptar ese trabajo humillante a nivel de fe por encima de la razón y el anhelo por el otorgamiento. De lo contrario, se sentirían bajo el dominio de la Sitra Achra, la inclinación al mal. Rab, es decir, que tenemos que entender que el estado en el que la persona trabaja para su bestia, así es como es, por algunas docenas de años él está en este mundo y de todas maneras tiene que ocuparse de algo que finalmente morirá y se descompondrá
y no tiene nada que le quede a él de su punto eterno en él, que es exactamente donde la persona es distinta al nivel animado, lo que es llamado este punto en la persona desde lo alto, este punto de la eternidad que no existe en los animales, a pesar de que nosotros somos como los animales, como las bestias, pero de todas maneras tenemos una sensación de algo que existe y que está por encima del tiempo, y esto es para todos los seres humanos. Es por eso que nosotros necesitamos usarla, esa conexión con la eternidad, y nosotros no debemos dejar que nuestras vidas nos entierren en el nivel corporal solamente, porque en eso nosotros nos asemejamos a los animales, al nivel animal. Resulta entonces que aceptaron trabajar con la fe porque vieron que no tenían otra alternativa y por eso aceptaron un trabajo humillante. Rab, es decir, que si la persona llega a un estado en el que siente que no tiene ninguna posibilidad de elevarse del nivel animal a un grado más elevado, al grado hablante, entonces se encuentra que allí está la eternidad, la plenitud, el contacto con el Creador, y solo bajo la condición de que yo alcance una nueva cualidad, la cualidad del otorgamiento, entonces se vuelve claro a la persona que esto es lo que está persiguiendo y que debe entonces cerrar sus ojos e invertir todo lo que tiene en ella. Esto se considera un trabajo condicional, pues lo aceptaron para no caer en la red de las clipot. Ese es el motivo por el que asumieron este trabajo. No obstante, si se anula la razón, también se anula el amor por este trabajo. En otras palabras, si se cancela la tendencia al mal y no hay nadie que le suscite pensamientos para no volverse hacia los ídolos, entonces el amor por el trabajo humillante se anula. Rab, ahora nosotros vemos cómo nuestro ego empieza a trabajar de una manera opuesta, deteniéndonos, no permitiéndonos entrar a la espiritualidad. A través de eso específicamente nos estimula, nos orienta hacia la espiritualidad, pero de una manera opuesta. Ahora podemos comprender lo que escribieron nuestros sabios. Al comienzo, la tendencia al mal se parece a la telaraña y al final se parece a la coyunda de una carreta. Sabemos que hay un discernimiento de coacción, error e infracción. Rab, paremos aquí por el momento. Hay algo que realmente no quedó claro, que realmente no está entendiendo. No porque alguien quiere entenderlo más algo, como veo que Jadera quiere preguntar, sino algo que realmente no esté claro desde las bases, para que todos puedan beneficiarse de una pregunta así. Bueno, Jadera quiere preguntar, atentos, no quiero ver sabios como ustedes. Buen día, amigos. Espero no ser demasiado astuto. Mi pregunta es, ¿qué acciones podemos hacer en el grupo para acelerar los tiempos y desarrollar estas medidas de fe por encima de la razón y otorgamiento para no permanecer estancados en este estado de transición? Rab, eso es lo que nos escribe a nosotros Rabash. Él escribe lo que tenemos que hacer. Tenemos que conectarnos entre nosotros tanto como nos sea posible y tenemos que hacer nuestra conexión semejante a una conexión de otorgamiento mutuo. No hay nada que pueda ser más simple o más claro. Y que sea más claro cómo podemos mejorar en esto. Rehobot. Buen día. Yo también tengo miedo de ser una persona astuta aquí, pero de acuerdo a la descripción de este artículo,
Parecería que tenemos que atravesar sufrimiento y que no hay nada de esto de acelerar el tiempo. Rav, la aceleración ajillena también es sufrimiento. Momentos en que la persona quiere algo y no puede alcanzarlo. Esto también es sufrimiento. No sé qué es lo que tú estás llamando tormentos, pero cuando yo anhelo algo y yo hago mi cálculo y veo que no lo he alcanzado aún, yo sufro, hay sufrimiento ahí de los tormentos, de la inclinación al mal, que yo quiero algo. Y también hay tormentos de la buena inclinación, de que yo quiero alcanzar el otorgamiento, pero por el momento todavía no estoy allí. Táctica 12. ¿Qué quiere decir que el ego nos va preparando para la espiritualidad, pero de una manera opuesta? Por un lado es cuando nos empuja a avanzar y por el otro lado es cuando nos muestra que no podemos alcanzarlo con nuestra naturaleza egoísta. Es por eso que es llamada ayuda en contra. Petactiva 31. Abraham preguntó, ¿cómo puedo saber que yo heredaré el grado? ¿Cómo es que uno puede hacer una pregunta así y que no provenga del deseo de recibir, esperando una recompensa? Esto no lo sé. Él pregunta porque él quiere alcanzar el fin de otorgar y él tiene un registro, una memoria. Y la persona trabaja de acuerdo a esta información que existe en él. Por eso es que pregunta. Pregunta, ¿cómo es posible acelerarlo? El reconocimiento de que el faraón es de hecho la inclinación al mal, porque lleva tiempo hasta que uno lo reconoce como mal. Rab, incluso más que eso, ¿cómo podemos nosotros llegar a un estado en el que el faraón no sea ya solamente la inclinación al mal, sino que de hecho ayuda en toda la realidad, en todos los mundos, todos los grados? No hay nada que haya sido creado para nada, sin un motivo, sin una necesidad, sino que todo proviene a nosotros desde el estado final, el estado de plenitud, a nuestro estado actual que es no pleno, incompleto. Entonces nosotros tenemos que entender, digamos que tenemos un auto, un vehículo, y todos los sistemas están en él y operan el uno con el otro de manera ideal. Y entonces alguien toma estas partes y las separa y te da el manual y te dice que tú tienes que reconstruirlo, que hacerlo. Es decir, que nosotros venimos desde la plenitud. Es por eso que nos dicen que el mundo fue creado en el jardín de Edén con Adán Rishon en conexión con el Creador y que luego nos caímos. Y entonces nosotros comenzamos a recolectar las piezas, a reconstruir las cosas, así como con los Lego que nosotros les compramos a nuestros niños. Y entonces nosotros comprendemos por qué está construido de esta manera, por qué existe así. Pregunta, ¿cómo hace uno para alcanzar la sensibilidad de que el estado actual está roto y no es deseable? Rav, porque yo tengo que construir el estado deseable por encima de él. Y para llegar a eso, al estado deseable, yo tengo que cambiar mi actitud, en el que yo recolecto esa máquina, ese auto, no importa, y yo cada vez agrego una parte más y otra parte más a la estructura general. A través de eso, yo me elevo a mí mismo a un nuevo grado de pensamiento y de deseo en el que ambos funcionan con el fin de otorgar. Yo aparentemente tengo que reconstruir esta máquina de tal manera en la que todas las piezas trabajen en armonía entre ellas, en la que cada una trabaje para las demás, y solo de esta manera puede el auto ser reconstruido.
y en cada parte hay un deseo de solo trabajar para sí misma. Entonces la conexión tiene que ser tal de modo de que ella se, rehace- se reordenen en el sistema total y en el que cada uno llega a un estado en el que trabaja solo para el sistema. Este es nuestro trabajo, intentar sentirlo, intentar entender esto y modificar nuestra actitud desde un estado en el que nosotros aparentemente trabajamos para nosotros mismos a un estado en el que nosotros trabajamos para todos. Y yo quiero ubicarme a mí mismo allí hasta el 0%, hasta que no tenga nada que quede para mí. Y eso es lo que escribe Rabash en el ejemplo sobre la sociedad. Entonces, para generar este sistema en el que yo pueda descubrir la espiritualidad al Creador, es posible en la medida en que yo me acerque a la conexión entre nosotros de tal manera en que yo no quiera dejar nada para mí mismo. Entonces lo que queda es cero, un cero, pero por encima de este cero, el deseo de otorgar empezará a abrirse a ustedes, en el que ustedes obtendrán la espiritualidad, obtendrán la verdadera conexión y en el que trabajan solamente por el bien del otro, por el bien de todos. Este es el deseo de otorgar en su verdadera expresión y también por el Creador. Eso es todo. Moscú 1. Когда змей пригибает голову, давая нам возможность что-то почувствовать, есть возможность не наслаждаться тем, что немножко раскрывается, а схватить его за голову? Cuando la serpiente oculta su cabeza, de modo que nosotros no podamos sentir algo, este es un estado que no quiero revisar. Ustedes lo conocerán desde la experiencia, lo verán esto desde la experiencia. Yo no quiero entrar allí. Yo simplemente quiero mostrarles que el camino que él define aquí, todo lo que esté dentro de este camino, ustedes tienen que vivirlo por ustedes mismos. Beta activo 24. Espero que la pregunta sea correcta. Nosotros aprendemos que Israel se encuentra en el lugar de Binah, entre el Rosh y la Guf. Y aquí menciona en el artículo que Aarón está en ese lugar. Rav, sí, este es un lugar de transición, desde la Rosh al Guf y del Guf a la Rosh. Ahí es donde tenemos que estar. No seas astuto. Como dije, no voy a responder preguntas que no estén relacionadas a una comprensión simple del artículo. Y todo lo demás lo aprenderán a partir de alimentarlos. Beta activa 9. Sí, Rab. Parecería aquí que Egipto y la tierra de Israel son lo mismo. Parecería simplemente que nosotros nos estamos preparando en Egipto y luego algo sucede y nosotros estamos en Israel. Rab. Sí. El estado en el que nosotros empezamos nuestro trabajo es ese tipo de trabajo en el que nosotros lo hacemos sin saber dónde estamos. Esto se llama Babilonia. Y luego nosotros salimos de él. Tenemos un pequeño que nos es dado desde arriba. Ellos nos llevan a lo que es llamado la tierra de Israel, es decir, el Yasharkel, con esas intenciones. Esas intenciones en nosotros crecen, pero nosotros somos incapaces de comprenderlas. Esto es lo que se llama las etapas de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, 3 sefirot superiores que operan sobre nosotros de esta manera. Ellas construyen en nosotros el deseo de recibir y con este deseo de recibir nosotros entramos en el reconocimiento de que nosotros somos egoístas.
Esto es lo que se llama entrar físicamente en Egipto. Luego, nosotros, a través de desarrollar nuestro ego más y más, el deseo de recibir egoísta en cada persona es un deseo corporal, un deseo bestial, un deseo egoísta que se desarrolla dentro de la persona que entra en lo que nosotros llamamos Egipto. Esto es un deseo que va en contra de nuestro desarrollo espiritual y el cual nosotros tenemos que invertirlo para que sea a favor de nuestro desarrollo espiritual. Y es así como nosotros nos preparamos a nosotros mismos y es un periodo que no tiene ningún sabor y en el que nosotros podemos encontrarnos por años hasta que nuestro deseo de recibir crece y recibe cualidades tales y medidas tales que nos expulsa de sí mismo, de alguna manera, este deseo de recibir, como el faraón que finalmente expulsa a los hijos de Israel desde dentro de él. Y así es como avanzamos. Yo puedo dejarles preguntar desde las mujeres, pero no más que, digamos, 3 preguntas. Entonces, elijan algo, no nada. Si tenemos algo bueno, entonces que sea al punto, estoy dispuesto a escuchar. Beta Activa 38 y Moscú 8 de mujeres preguntan esto de Arei Miskenot, que viene de la palabra peligro. ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué la transición desde este mundo al mundo espiritual es peligrosa? Rav, es peligrosa porque tú podrías permanecer en el deseo de recibir, en el ego, y nunca salir de Egipto para alcanzar el contacto con el Creador. La tierra de Israel quiere decir un deseo que te está llevando completamente a ti, hacia el Creador. Y tú podrías permanecer desconectado de esto, podrías permanecer en Egipto. Es por eso que el estado de Egipto, por un lado, puede ser una preparación para ascender hacia la revelación del Creador, y por el otro lado, podría ser un estado en el que uno permanece en él y nunca sale de él. Pregunta de Turquía 1, de las mujeres. ¿Qué significa que el faraón absorba la abundancia, succione la abundancia? ¿Cómo puede él succionar la abundancia si no está en equivalencia de forma con el Creador? Rab, una persona que está anhelando al Creador y que aparentemente se conecta con el grupo y aparentemente se conecta con el Creador, esta persona se encuentra de pronto en deseos de otorgamiento, está lista para la conexión, y entonces uno puede decir que está más cerca de la espiritualidad y luego regresa de nuevo al fin del deseo de recibir, a la corporealidad, y luego va de nuevo a discernimientos espirituales y luego de nuevo a lo corporal, a pesar de que no es real, pero de todas maneras está en los dos. Esto funciona como un sistema de bombeo, como un pistón. Y entonces, ¿dónde está la persona en sí? Bueno, llega a un cierto contacto, a un cierto deseo espiritual y luego vuelve a la corporealidad y después nuevamente vuelve a la espiritualidad y luego de nuevo a la corporealidad. Entonces nosotros tenemos que sentir que estos deseos en los que estamos entrando en la espiritualidad, Él lo está haciendo por nosotros. Él nos está dando un despertar. Y luego nosotros volvemos
nosotros agarramos ciertas cosas, tomamos ciertas cosas en la espiritualidad y luego nosotros regresamos a la corporealidad. Y a través de eso nosotros estamos permitiendo que el faraón crezca. Estamos permitiendo que se vuelva más fuerte. Este es el significado de las clipot, las cáscaras que succionan y que de alguna manera se aprovechan de la espiritualidad. Pero hay beneficio en eso también, porque luego de que nosotros acumulamos tales chispas de la gran luz dentro de la clipa, dentro de la cáscara, de todas maneras está lo que nosotros llamamos succionó todo y luego los vomitará. El deseo de recibir, llamado faraón, a través de succionar todas estas cosas, luego no es capaz de sostenerlas todas y entonces las vomitará. Aprenderemos cómo sucede, pero hay un resultado bueno y positivo en esto, de todas maneras. Otra pregunta siguiendo a esta: ¿cómo seremos nosotros capaces de mantener la abundancia y no entregarla al faraón? Rab, intenten estar juntas. Nosotros no tenemos nada más, no tenemos una vasija que no sea la conexión entre nosotros, la conexión corporal. Tanto como nosotros podamos conectarnos entre nosotros, allí es donde podemos conservar las cosas. ¿Qué significa esto de que cuando dice la Rosh conoce y el Guf está recibiendo? Rab, esto es lo que nosotros llamamos la estructura o el Partzuf egoísta. Rosh conociendo y el Guf recibiendo. La Rosh es de la fe y el Guf del otorgamiento. Bueno, continuemos, Niv. Continuamos en la parte previa. Sabemos que hay un discernimiento de coacción, error e infracción. El deseo de recibir impreso en el hombre se considera coacción, porque uno no puede evitarlo, y por lo tanto no es considerado un pecado, sino una transgresión, como está escrito: hay de los que atraen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Rab, es decir, no está mal. Todos nosotros estamos en el deseo de recibir, cada uno es egoísta, todos nosotros queremos para nosotros mismos. Todo esto es natural y viene del Creador. Esto no tiene que ver con la persona, no pertenece a ella. No puede ser rechazado ni odiado, ya que no lo siente como un pecado. Sin embargo, después resulta ser pecado como con coyundas de carreta. Y las clipot se formaron con este deseo de recibir, que tiene una estructura completa, como está escrito: Dios hizo tanto lo uno como lo otro. De ahí surge la tendencia al mal, es decir, todo surge de esta hebra. Rab, bueno, esto está claro. Al comienzo es muy pequeña, nosotros tenemos un pequeño deseo de recibir, pero más adelante, a través de recibir alimento de la fuerza superior, el deseo de recibir crece, se agranda a sí mismo, se construye a sí mismo, se vuelve más fuerte y en control dominante. Puesto que ya se ha mostrado como un pecado, todos saben cómo protegerse de esta hebra y entienden que si quieren entrar en la Kedusha, no hay más remedio que aceptar el trabajo humillante, es decir, fe y otorgamiento. De lo contrario, estarán bajo la autoridad de la clipa del faraón, rey de Egipto. Este es un punto crítico.
que nosotros definamos al deseo de recibir como el enemigo, el odiado, con quien no somos capaces de estar de acuerdo, y entonces entramos en una lucha con él hasta que nosotros o bien lo matamos, lo quemamos, lo arrojamos, nos escapamos de él, no importa, pero nosotros perdemos toda nuestra conexión con él, aparentemente. Luego, a partir de este mismo es posible también hacer otras acciones a través de las que nosotros podemos beneficiarnos. Pero primero que nada, odiarlo tanto como sea posible. A través de esto nosotros llegamos a la restricción de que nosotros no utilizaremos el deseo de recibir con el fin de recibir, es decir, para su propio beneficio. Resulta que el beneficio del exilio es sentir que el deseo de recibir es un pecado. Y este es el motivo para decir que no hay otra solución salvo tratar de adquirir vasijas de otorgamiento. Este es también el significado de la respuesta del Creador a Abraham, el patriarca, sobre su solicitud de garantías respecto a heredar la tierra. Debes saber que tus descendientes, donde serán esclavizados y oprimidos, etcétera, etcétera, por medio del exilio llegarán a descubrir que la hebra es un pecado y entonces aceptarán el auténtico trabajo de alejarse del pecado. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre cuando nosotros ingresamos en la sensación del ego y como nosotros salimos del ego? Esto se da solo a través de empezar a conocer este ego, reconocer que nos está dominando y que no nos está permitiendo entrar en contacto con el Creador. No es que nosotros queramos que el Creador sea eterno, pleno, sino que nosotros también queremos cambiar nuestra actitud hacia la espiritualidad. No es con el fin de que nosotros entremos en la eternidad, la plenitud, toda la abundancia y el bien, y que por esto queremos todo. No, sino que es con el fin de apreciar la cualidad del otorgamiento en sí misma. ¿En qué medida esta cualidad por sí misma es especial y nosotros queremos estar en ella solo con el fin de estar en ella? Esto quiere decir sin recibir nada para uno mismo. Este es el significado, continuamos la lectura, de las palabras de Rabbi Yehuda cuando dijo que en el futuro la muerte será engullida para siempre, es decir, que el Creador dará muerte a la tendencia al mal y de ella solo quedará una pequeña hebra que ni siquiera se siente como pecado. La hebra, que es del grosor de un cabello, es algo que no puede ser visto a simple vista. No obstante, siguen quedando algunos justos y algunos malvados, y todos desean adherirse a él. Los malvados aún no han corregido su hebra, mientras existía la tendencia al mal, y podían sentir que era un pecado. En cambio, ahora, cuando ya no hay tendencia al mal, lo único que queda es una ínfima hebra, y no tienen un motivo que los lleve a cambiar sus vasijas de recepción en vasijas de otorgamiento, porque una hebra del grosor de un cabello es imperceptible. En cualquier caso, no pueden adherirse a él a causa de la disparidad de forma. Él y yo no podemos habitar en la misma morada. Su corrección es ser polvo bajo los pies de los justos.
Esto significa que dado que la tendencia al mal ha sido eliminada, los justos no tienen razón para tener que ir con la fe por encima de la razón. Por lo tanto, al no tener motivo, ¿quién los obliga? Ven que los malvados quedan con la hebra y que no la corrigieron mientras existía la tendencia al mal. Y era entonces el momento de corregirla, pues estaba el deseo de recibir, que se revelaba como un pecado. Y ahora no pueden verlo, dice Rab, porque es tan pequeño. En cambio, ahora no parece un pecado, sino una mera hebra. Por lo tanto, si no hay un motivo, no hay lugar para la corrección. Pero tampoco hay lugar para la adhesión, ya que la disparidad de forma aún existe, y la única corrección para ellos es que los justos caminen por encima de ellos. Esto significa que ahora ven que ya no hay que temer a la red de las clipot, pues se le ha dado muerte a la tendencia al mal. Entonces, ¿por qué tienen que trabajar ahora con fe por encima de la razón? Ahora ven que los malvados no pueden alcanzar la adhesión porque carecen de un motivo. Que la tendencia al mal, Rabbi dice un motivo que los obliga a trabajar. Que la tendencia al mal se identifica como pecado. Y entonces siguen permaneciendo fuera. Rabbi dice fuera de la espiritualidad, del otorgamiento. Porque aún existe disparidad de forma. Por eso, cuando los justos ven esto, comprenden cuán bueno fue para ellos haber tenido una razón para trabajar en otorgamiento. Antes creían que estaban trabajando en otorgamiento a causa de la tendencia al mal, pero ahora descubren que el pecado que veían era por su bien. Dicho de otro modo, este es el verdadero trabajo, y no lo hacen por temor a caer en manos de las clipot. Es decir, que no hay que trabajar por miedo con el fin de otorgar o para ganar algo. Nosotros no entendemos el concepto de con el fin de otorgar, que es la espiritualidad, que vos no estás obligado ni por el lado bueno ni por el lado malo. Simplemente lo elegís. Elegís esta acción, este camino, porque tiene un valor superior y no pertenece a tu mente ni a tu corazón en tu grado actual, sino de un grado superior. Pero ahora ven en los malvados que no corrigieron el cabello del hilo y no tienen una razón para hacerlo y se quedaron fuera y no llegan a la adhesión con el Creador. Rab dice, todo eso sucede en un solo hombre, en una sola persona, los malvados, los justos, todo. Resulta que los justos reciben la fuerza para avanzar de fuerza en fuerza o victoria en victoria a través de los malvados, y los malvados se han convertido en polvo bajo los pies de los justos, y los justos caminan encima de los discernimientos que permanecen como malvados. Por lo tanto, en retrospectiva, este trabajo es particularmente importante. Y no por necesidad, como creyeron en un principio, cuando había tendencia al mal. En este momento ven que incluso sin esta tendencia al mal,
conviene trabajar en otorgamiento y fe. Rab dice, todo esto lo aprendemos por medio de los malvados, por medio de las klipot, por medio de los estados malos que pasamos. Son los que nos enseñan. En relación a que estos lloran y aquellos lloran, se sabe que llorar es katnut, pequeñez, que es vak. Hay una diferencia entre gar y vak. Mohin de vak iluminan a nivel del pasado, es decir, extraen vitalidad y luz de aquello que han pasado. Pero Mohin de gar ilumina el presente al unir el zivug. Este es el significado de que los justos lloren y digan, ¿cómo pudimos conquistar semejante montaña tan alta? Ahora ven lo que había antes de habérsele dado muerte a la tendencia al mal, que su dominio era ciertamente grandioso, como está escrito, Dios ha hecho tanto uno como lo otro. Y recibieron gran misericordia de parte del Creador, que les dio el poder de vencer en la guerra contra la tendencia al mal. Y ahora se regocijan del milagro que le fue concedido en ese entonces, es decir, en el pasado. Esto es llamado Mohen de Katnut. Los malvados lloran porque ahora no hay forma de adherirse a él, aunque ahora ven que no es más que una hebra de cabello diminuta. Pero dado que no hay tendencia al mal, no tienen razón para transformar las vasijas de recepción en otorgamiento. Únicamente pueden percibir que se encuentran afuera, y por eso lloran. Sin embargo, su corrección está en volverse polvo bajo los pies de los justos. En otras palabras, mientras los justos vean que no hay tendencia al mal, los malvados no podrán alcanzar la adhesión. De este modo, dicen sobre sus pensamientos que habían seguido la senda del otorgamiento solo a causa de la tendencia al mal, sino que ven que este es el verdadero Kli. Esto significa que incluso si no hubiera inclinación al mal, este camino seguiría siendo verdadero, y que la senda de la fe es una senda maravillosa. Ahora comprendemos por qué quedan malvados después de haberle dado muerte a la tendencia al mal. Es para que se conviertan en polvo bajo los pies de los justos. Si no hubieran quedado malvados, no habría nadie para mostrar lo grandioso que es este hecho, que la senda de la fe no es debida al amor condicional. Es decir, la senda de la fe no debe ser seguida a causa de la tendencia al mal, sino por el amor incondicional. Porque ahora ya no queda tendencia al mal, pero aún así, solo a través de la fe puede alcanzarse la adhesión con él, con el Creador. En otra ocasión escuché lo siguiente: la razón por la cual específicamente necesitamos la fe es nuestro orgullo. Esta es la razón por la que nos resulta tan difícil aceptar la fe. Esto es, aunque la fe es un grado sublime y maravilloso, su excelsitud e importancia no puede ser alcanzada ni comprendida por los inferiores. Y esto se debe a nuestro orgullo, es decir, nuestro deseo de recibir. Nosotros lo imaginamos como algo bajo y animal. Por eso se nos dio
la persona malvada. En otras circunstancias escuché que vemos que cuando no queremos aceptar la fe, caemos de nuestro estado presente. Subimos y caemos todo el tiempo, hasta que determinemos en nuestro corazón que no hay más opción que establecer la fe permanentemente. Esto tiene por objeto obtener la fe, y este es el sentido de "y construyeron Arei Miskenot para Israel, para el faraón". Bueno, este es el artículo, un artículo muy especial. Yo les dije que Rabash me lo dio y yo no entendía nada, pero él me dice, bueno, léelo. Fue realmente el principio de mi camino. Puede ser unos meses después de haber llegado al lugar de él. ¿Qué puedo decir? Este artículo hay que repasarlo varias veces, porque nos habla de todo el proceso que pasamos antes de Egipto, durante Egipto y después de Egipto. Es decir, cómo pasamos esta época en la que nos elevamos de la sensación de este mundo, del dominio en la inclinación al mal, hacia la sensación espiritual donde nos domina el Creador, la inclinación al bien, que nos rendimos ante Él y que no queremos otra cosa. Ya vamos a volver a eso. Yo estoy contento que lo hemos finalizado, y ahora, por lo menos de forma simple, así como está escrito, ustedes lo pueden repasar más y más hasta que conozcan este artículo. Ustedes pueden garabatear, remarcar cosas importantes que no quedan claras, y así trabajar con el texto. ¿Está bien? Bueno, Bielorrusia. Buen día, Rav. Entonces resulta que si nosotros no nos corregimos a tiempo, no tradujo. No es que nosotros no podemos corregir, pero esta corrección entonces se hace por medio de acciones adicionales. Mac 3. Да, спасибо, доброе утро. Рав, скажите, может человек избежать строительства этих городов? Gracias, Rav. Buen día. ¿Te podría decir, por favor, si el hombre puede evitar? Rav dice, nosotros no podemos saltearnos estados de los que leímos, sino que podemos pasarlos rápido, que son etapas que nos llevan hacia la adhesión. רב, למה יש בתוכנו התנגדות להיכנס ¿Por לרוחניות? qué tenemos una oposición de entrar a la espiritualidad? Rav dice, nuestro deseo es opuesto a la espiritualidad. Nosotros trabajamos de acuerdo al deseo de recibir, y la espiritualidad es de acuerdo al deseo de otorgar, que son cosas opuestas. Malhut y Bina. Estas dos cosas están en oposición, y nosotros tenemos que tratar de pasar toda nuestra viud de Malhut a Bina. Tel Aviv 4. רב, כתוב ולא מטעם הכרח, כמו שנדמה להם מקודם, בזמן שהיה להם Está יצר. escrito que no es obligación, como era antes cuando tienen inclinación al mal. Ahora ven que incluso sin inclinación al mal conviene trabajar en otorgamiento y fe. ¿Cómo puede trabajar sin tendencia al mal? Rav dice, cuando lleguemos vas a ver. Peter 2. Раф, получается так, что я все равно буду строить эти города, все равно фараон будет забирать у меня силы,
Это похоже на какую-то борьбу. Yo voy a construir estas ciudades y el faraón va a tomar mis fuerzas igualmente. Dice, bueno, ustedes están empezando a preguntar de forma sabionda, que no entienden de qué trata y preguntan. Yo no quiero escuchar más preguntas. Nosotros vamos a hacer ahora una canción y vamos a continuar con nuestro programa. Lo que yo recomiendo, trabajar sobre este artículo hasta que ustedes lo conozcan bien. No entiendan, sino que conozcan lo que está escrito de forma superficial. Bueno, mujeres, digamos, también mujeres. שאלה מ-PT10, לא שומעים? שומעים. בזכות מה הרצון לקבל מחליט שהקבלה היא חטא, מוות עבור Gracias a que siente que en eso el deseo de recibir no tiene ningún problema, ninguna bajeza, sino que únicamente con respecto al Creador, que nosotros no podemos acercarnos a Él de acuerdo a la ley de equivalencia de forma. Moscú 8. Si tomamos la decisión de odiar al ego, salir de su poder, ¿cómo podemos sostener esta decisión? Porque es únicamente por medio de la sociedad que cada uno salta hacia arriba y abajo, y entonces al fin y al cabo nuestra conexión puede estar en el aire. Versículo 17. Llegamos a un estado que no estamos obligados ni para bien ni para mal. Entonces, ¿cómo actuamos? Nosotros, yo no sé si están preguntando esto exactamente. Entonces nosotros actuamos a partir del tercio medio de Tiferet, la línea media que realmente nos lleva a un grado superior y más importante que nuestra situación. Si en cada hombre hay malvados y justos, ¿qué significa un estado en que ambos lloran, los justos y los malvados? Rabbi, esto hay que entenderlo del artículo. Yo no voy a explicarlo. Léanlo 10 veces, quizás se entiendan. Hay más. Yo entiendo que hay más. La pregunta, ¿acaso hay algo que sea relevante? Shir. Canción. המציאות חולפת ואני עכשיו חושב מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב יוצא אל הרחוב מתערבב בתוך כולם מי צריך את מי יותר אני או העולם Here we are You should come along with one voice we can spread this song bring down the walls you know it won't be long when we're together we cannot be wrong Теперь я точно знаю все мы соединены Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я. Here we are, you should come along with one voice. We can spread this song. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together, we cannot be wrong. Si nos dirigimos a un deseo
las puertas se abren al abrir tu corazón. Nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos bailaremos hasta la eternidad. Here we are, you should come along. With one voice we can spread this song. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together we cannot be wrong. Here we are, you should come along. With one voice we can spread this song. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together we cannot be wrong. When we're together we cannot be wrong. אז אנחנו רוצים לעשות Nosotros queremos hacer una encuesta. Tenemos el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah y el artículo de la paz en el mundo. Aquel que quiere estudiar el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah, que presione 1. Que quiere estudiar la paz en el mundo, que presione 2. זה רושם שהשלום בעולם. Da la impresión que quieren la paz en el mundo. אז נעבור לשלום Bueno, בעולם. בבקשה. pasamos a leer la paz en el mundo.